Buenas tardes amigos, los saludo en nombre del Señor. Sean todos bienvenidos a oír un momento la palabra de Dios, esperando que cada uno de ustedes se encuentre con bien junto a sus seres queridos. El día de hoy la palabra se encuentra en Miqueas, el capítulo 2, el versículo 10, y le doy lectura en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Levantaos y andad, porque no es este el lugar de reposo, pues está contaminado, corrompido grandemente. Amén. Que Dios te bendiga esta tarde, como así también Dios te aliente y te haga reflexionar con respecto a tus caminos. Todos nosotros debemos de reflexionar cada día en nuestro caminar, qué creemos, qué esperamos, y la manera que nosotros tenemos para reflexionar es a través de la Escritura. Pero la Escritura no es de quien quiera leerla o interpretarla, sino de quien Dios haya tenido misericordia y haya puesto en él el Espíritu Santo para poder entender, porque la Escritura es la revelación, es el corazón de Dios, y en ella está encerrados los misterios y la voluntad del Padre hacia nosotros. Como así también Dios nos enseña a través de las Escrituras lo bueno y lo malo para nuestras vidas. Hoy Dios nos dice: levantaos y andad, porque no es este el lugar de reposo. Hoy estamos insertos en este mundo y Dios anhela y desea que nosotros nos levantemos como siervos de Dios y pregonemos su palabra, que, que llevemos las nuevas buenas de salvación a todos aquellos que quieran oír, aquellos que están hambrientos y sedientos de la palabra de Dios, aquellos que han meditado en su propia existencia, en su propia esencia fundamental, que sabe que son pecadores y que están destinados a ir al infierno, y si Dios no los rescata, ya saben dónde se van a ir. A aquellas personas tenemos que llegar, a aquellas personas que buscan a Dios honestamente, humildemente, tal como son, tal como somos. Venir a mí, dice la palabra, y a Él tenemos que ir tal como somos, sin hipocresía, sin vestiduras extrañas, desnudos tal como somos, mostrar nuestra desnudez delante de Dios, decirle: heme aquí, Dios, este soy yo. Así tú me miras y así yo creo que soy. Y de cierta forma este lugar, la tierra, no es el reposo del Señor. Para eso trabajamos, para eso buscamos, luchamos día tras día, para eso corremos la buena carrera, para eso tratamos de discernir los espíritus, tratamos de discernir los corazones, las intenciones del corazón, tratamos de hacer la voluntad, hacer lo poco delante de Dios, para que Él en mucho nos ponga, como así también tratamos de ser fiel a su palabra y a su verdad una vez que la hayamos conocido. Muchos dicen conocer la Escritura y ya conocer la verdad, y la verdad es Jesucristo, mas es todo lo que saben y no es suficiente, porque hasta el diablo sabe que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y se va al infierno. Y así también nosotros debemos de entender que Jesús nos dice en su palabra: o es necesario nacer de agua y de espíritu para que entremos al reino de Dios. Nos enseña que ese es el Evangelio y es lo que tenemos que entender y conocer y creer, que Él,
Jesucristo, Él es el camino, la verdad y la vida. Él es el camino que nos guía a la salvación. Él es el camino que nos guía en su palabra. Él es el camino que nos guía hacia la verdad. Y en esa verdad vamos descubriendo y conociendo cada día más a Jesucristo y vamos entendiendo quién es Jesucristo y qué es lo que hizo por nosotros para hacernos nacer de agua y de espíritu. Y de esa forma yo me uno a Jesucristo y somos uno con Cristo. Somos parte del cuerpo de Cristo. Caminamos con Él, bebemos con Él, cenamos con Él. Y Él nos reviste de su gracia. No basta con solamente creer que Jesús murió solamente en la cruz, cuando la Escritura nos enseña, nos dice que Él vino mediante agua y sangre. Hay el que le quite, dice la palabra, a las Escrituras, pero ya nos hemos acostumbrado tanto a oír solamente a un Cristo que nos olvidamos que Jesús vino mediante agua y sangre. Y ya le restamos importancia a esa palabra, porque alguien alguna vez dijo que no era importante, que basta con solamente creer en Jesús y ya eres salvo. ¿Tú crees que eso es correcto? ¿En cuánto Jesús cree la gente? Te invito a que en tu propia familia, bajo tu mismo techo, tomes un lápiz y una hoja y le preguntes a todos los que están ahí reunidos junto a ti que sean creyentes, ¿en qué creen para ser salvos? ¿Y qué hizo Jesús para salvarte? Y te va a dar cuenta que todos van a responder algo distinto. Y algunos no van a saber qué responder, porque esa es la realidad. Por vergüenza, por falta de conocimiento, pero la gente no se atreve a decirlo. Más vale ponerse colorado aquí en la tierra 2 minutos que irse al infierno toda una eternidad. ¿Qué cuesta reconocer que realmente no sabemos? ¿Qué cuesta reconocer que realmente no entendemos? ¿Por qué nos aferramos muchas veces a algo que ni siquiera entendemos si es lo correcto o no? ¿Porque viste algo por tus ojos? ¿Viste algún milagro por tus ojos? ¿Oíste algo que te dijo algún profeta y te convenció de algo que venía para ti? Recordad que Satanás también hace profetizar. Si no discierne los espíritus, cuestiona las profecías, examínalas, es lo que te manda Dios, examinar las profecías, si provienen de Él o no. Y esa es la importancia del por qué Dios levanta siervos ungidos en el Espíritu Santo, lo hace pasar procesos, les enseña las Escrituras y luego los envía. Así como Dios Padre envía a su Hijo, como así también su Hijo envió a los apóstoles. Y los apóstoles así también encomendaron a sus seguidores que esparcieran el Evangelio. Y aún en aquellos tiempos, cuando Jesús estaba aquí en la tierra, andaban otros predicando del Evangelio, andaban otros predicando a Jesucristo, estando Jesús aquí en la tierra. Y aún sus propios discípulos le preguntaron, ¿y quién es ese que habla de ti y no camina con nosotros?
Ciertamente es bueno que se hable de Jesucristo, pero más importante es caminar con Jesucristo, conocer a Jesucristo, abrazar a Jesucristo, estar con Jesucristo y no verlo de lejos, no caminar con Él, no conocerle, pero sí les gusta hablar de Él, de sus milagros. ¿A cuántos conoce así? Que le encanta hablar de Jesucristo, de sus milagros, de su poder, de su divinidad, pero no caminan con Él o aparentan que caminan con Él. ¿Disiernes tú los lobos vestidos de oveja? ¿Te das cuenta cuán importante es por qué tenemos que levantarnos y andar? Dios hoy nos dice, levantaos y andad, porque no es este lugar de reposo. Aquí no es este lugar de reposo. Pero para levantarnos tenemos que tener el conocimiento de la Escritura. Tenemos que estar en verdad, tenemos que tener el Espíritu Santo, tenemos que haber nacido de nuevo. ¿De qué otra manera vamos a despertar en el Espíritu si no hemos nacido de nuevo? Si aún estamos muertos en el pecado, aún seguimos durmiendo en el pecado, Dios te dice hoy, levantaos. Y para levantarte tienes que nacer de nuevo, tienes que recibir remisión de pecados, tienes que tener el conocimiento de la palabra de Dios, tienes que creerlo en tu corazón y luego andar. Y luego anda, dice Dios. Una vez que naces de nuevo, Dios te dice, anda. ¿Y qué significa anda? Que tienes que enseñar la Escritura, tienes que entregar el conocimiento de la verdad, tienes que entregar ese amor que recibiste en tu corazón, entregárselo a otros. Lo que de gracia recibiste, dalo de gracia, dice la Escritura. Pero es muy fácil muchas veces entender la Escritura bajo nuestros propios pensamientos, cuando la Biblia nos enseña que no hay de interpretación personal. Es evidente, nuestra carne, nuestra carnalidad no puede entender la voluntad de Dios, no puede recibir la revelación del Espíritu, porque cada uno de nosotros la entiende de forma distinta a la Escritura. La interpretamos personalmente, porque decimos que tenemos un Dios personal, porque mi Dios así me acepta. Cada uno de esas personas acomoda a Dios a su manera, a su propia conveniencia, a su propia carnalidad, a su propia ética, a sus propios pensamientos. No camina con Dios en el Espíritu, porque Dios nos dice, levantaos y andad, porque este no es el lugar de reposo. Aquí no vamos a reposar, aquí no vamos a descansar, porque aquí tenemos que trabajar en la obra de Dios, tenemos que ir a rescatar a aquellos que siguen perdidos en el delito y en el pecado, aquellos que aún no han nacido de nuevo, aquellos que se han extraviado de la doctrina de Cristo, aquellos que se han perdido de la verdad, aquellos que nunca han oído la verdad, aquellos que dicen estar en verdad, pero siguen caminando en el engaño, porque hay caminos que parecen rectos, pero son caminos de perdición. Por eso es importante día tras día preguntarle a Dios, ¿cómo están nuestros caminos? ¿Cómo está nuestro corazón delante de Él? ¿Está recto delante de Dios? ¿Le has preguntado a Dios de eso? ¿Has recibido respuesta de Dios con respecto a tu corazón? No tenemos que ser hipócritas delante de Dios, porque si somos hipócritas, el diablo vence. Pero si somos honestos, nosotros somos los que recibimos ganancia, porque Dios puede obrar en nuestras vidas con la honestidad, pero con la hipocresía no. Ni que Dios mira de lejos al corazón altivo, mas al corazón humilde no lo puede despreciar, no lo desprecia. ¿Sabes ser humilde espiritualmente? ¿O nunca has practicado la humildad delante de Dios?
¿O tú crees que la humildad carnal es la que vence? ¿Es la que te acerca a Dios? No, esa humildad carnal no tiene nada que ver con la humildad espiritual. Tenemos que ser humildes espiritualmente para acercarnos a Dios, porque Dios es espíritu. Y Él gobierna por sobre todos los espíritus y sobre toda carne, porque nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. Por lo tanto, Él también se enseñorea en tanto el justo como el pecador. Él hace crecer el trigo juntamente con la cizaña. Hace llover tanto para justos como para pecadores también. Levantaos y andad, dice la Escritura, porque no es este el lugar de reposo. En el reino de los cielos vamos a reposar y vamos a descansar. Y nos vamos a gozar una eternidad en la presencia de Dios. Pero aquí es donde tenemos que trabajar. Y para poder trabajar, para poder levantarnos, tenemos que nacer de agua y de espíritu. Tenemos que tener el Espíritu Santo en nuestras vidas, porque ese es el despertar en el espíritu. Es cuando Dios nos hace nacer de nuevo. Nuestro espíritu nace de nuevo, se limpia del pecado, nos rescata de la muerte y nos trae a la vida. Esa es la manera que despertamos espiritualmente y podemos caminar espiritualmente y podemos servir a Dios espiritualmente y podemos dar frutos en el espíritu y el espíritu nos insta cada día a hablar de Él, no nos abandona aunque nuestra esencia carnal sea un estorbo, aunque seamos débiles, insuficientes, no tengamos fuerza, muchas veces caigamos, pero ahí va a estar Dios diciéndote al oído, siga adelante, porque es lo único que te pide que permanezcas en la fe. Y tu fe, aunque sea como un grano de mostaza, que es la más pequeña, para Él ya es suficiente para levantarte todos los días. Porque aunque el justo se cayere 70 veces Dios lo va a levantar. Pero te tienes que nacer de nuevo. Tienes que recibir remisión de pecados y el Espíritu Santo en tu corazón para que puedas levantarte y puedas andar, porque este no es el lugar de reposo, pues está contaminado, corrompido grandemente. El mundo se ha apartado de Dios. Ya no hay justo, dice la Escritura. Y no es que no existan los justos, pero cuando nos miramos con ojos carnales, ciertamente no vemos ninguna justicia. No vemos ningún justo. Pero cuando vemos con ojos espirituales, sí existen los justos delante de Dios, que son los santos, aquellos que pregonan la verdad, aquellos que luchan por el Evangelio, aquellos que creen en Jesucristo. Si nadie fuese justo, nadie podría ser salvo. Aún la Biblia dice, aún el justo con dificultad se salva. Por eso es importante entender la Escritura. ¿Cómo la entiendes tú? ¿Carnalmente o espiritualmente? Porque si la lees carnalmente vas a decir eso. No es justo. Es evidente. Porque miras la carnalidad del hombre. Mas no discierne el corazón. No discierne los espíritus. ¿Quién puede evitar de pecar en este mundo si aún los justos pecan? ¿O acaso la Escritura nos dice que aquel que diga que no peca hace a Dios mentiroso? Hasta los justos pecan. Pero no pecan a gran cantidad como peca el mundano. No es que el justo está dedicado a la obra de Dios, pero hay momentos que deja de dedicarse a la obra de Dios y en ese momento se dedica a las obras del mundo, ni que también tiene que trabajar, subsistir en este mundo.
y queda expuesto a los conflictos del mundo. Y puede el justo también tomar malas decisiones, se puede equivocar. Dios nos bendiga esta tarde para que entendamos la importancia de la palabra de Dios y podamos comprender cuán importante es nacer de nuevo y comprender la vida espiritual. Sin Dios no somos nada. Todo lo podemos en Cristo si Él nos fortalece. No importa cuán débil seas, no importa cuán insuficiente seas, lo que importa es que creas en la palabra de Dios. Y es todo. Es lo todo para Dios, porque de ahí Dios te va a levantar las veces que sea necesario para sacarte, para levantarte, para volverte a revestir de su gracia. Día tras día, porque hemos creído que Jesús vino mediante agua y sangre. Y gracias a eso nosotros somos limpios de toda maldad. Y de una vez y para siempre. Aunque vivamos en el tiempo finito y Dios viva en el tiempo infinito, para Él todas las cosas ya fueron hechas. Somos nosotros los que tenemos que recorrer ese camino que ya fue hecho por Dios y entender en nuestra mente que Dios ya todo lo hizo para nosotros. Y ahora somos nosotros los que tenemos que creer. Que Dios te bendiga esta tarde. Y esperando que Dios te levante los brazos, te haga recapacitar en tu caminar, hagas un análisis personal en tu propia vida y te vuelvas a Dios de todo corazón. No tengas miedo. Aquí en la tierra nos ponemos colorados 2 minutos, pero vale la pena por alcanzar la eternidad. Te invito a orar y a dar gracias por esta palabra. Padre, te doy gracias por su amor, su justicia, su verdad y su misericordia. Bendiga a aquellos que van a oír esta palabra y seas tú glorificándote en cada momento. Como así también mi vida, úngeme de la mollera a la planta de los pies y líbranos de todo mal, porque tuyo es el poder, toda gloria y honra, Padre Santo. Provéanos, susténtanos, guíanos y líbranos de todo mal, y seas tú guiándome en sendas de justicia de verdad. Proteja a mi familia, como así también, Padre mío, mis bienes. Bendiga a aquellos que están en el hospital, en las cárceles, Padre Santo, como así también aquellos que están en la droga, en las calles, Padre Santo, abandonados, olvidados, o aquellos que están en sus hogares sufriendo depresiones, de conflictos, dificultades. Seas tú llevando una puerta de esperanza. En tu mano encomiendo sus vidas, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Bien, amigos, hermanos, sean todos bendecidos y será hasta la próxima si Dios así lo quiere. Bendiciones.